Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad. Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro programa Tiempos de Gracia. El día de hoy tengo la bendición de que me pueda acompañar el hermano Juan Carlos. Hermano, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. Queremos compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, basada en Mateo capítulo 11, verso 29. Dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué cuesta ser humilde? No sé si alguna vez usted se lo ha preguntado. Yo me lo he preguntado muchas veces, porque siendo honesto, hay ocasiones que no hay tanta humildad en mi corazón, no hay tanta humildad en mi vida, como que a veces se nos desclava un poco la carne. Y me he hecho muchas veces esta pregunta: ¿por qué me cuesta ser humilde? O a veces cuando veo hombres o mujeres de Dios que sirven en la obra y que veo que les cuesta también la humildad. Personas que les cuesta ir a pedir perdón, cometen errores, ofenden a alguien, pero como que les cuesta poder venir y ir a pedir perdón. No sé si usted también se ha enfrentado con esta situación. Claro que sí, muchas veces en mi vida he tenido este tipo de cuestiones de carácter. Yo, leyendo la Biblia, encuentro que es a través de mi naturaleza caída como este carácter en mí sale a flote. Muchas veces no queremos ser derrotados y por eso buscamos ser mejor que el que está de mi lado. Entonces muchas veces uno, y más en mi caso particular, batalla mucho con el hecho de pensamos que ser humilde significa que el otro esté sobre nosotros, cuando es una virtud que debe de tener un cristiano. Amén. Qué importante eso que comenta, ¿verdad? Que nos cuesta ser humildes por parte de nuestra naturaleza. Como que tenemos la tendencia, ¿verdad? No sé si lo ha visto, a poder ser siempre el centro de todo, a poder tener nuestro ego, ¿verdad? Poder ser a veces hasta orgulloso, porque queremos que todo se mueva alrededor nuestro. Y usted que nos está escuchando, ¿verdad? Me imagino que en alguna ocasión ha pasado por esto, donde usted sabe que tiene que ser humilde, pero hay algo en su interior, como decía nuestro hermano, nuestra naturaleza, que no nos deja ser humildes. O pensamos que a lo mejor ser humildes, ¿verdad? Hay personas que pueden llegar a pensar que ser humildes es como signo, ¿verdad?, de debilidad. Como que si soy humilde, entonces les demuestro a los demás que soy débil. Algo muy importante que decía, ¿verdad? Pensamos a veces como que seremos derrotados. Así es. Bueno, yo veo en la vida de Jesús que hubiera pasado si él todo lo que sufrió no hubiera tenido resurrección. Él vendría a ser un hombre derrotado. ¿Por qué aguantar tanta humillación camino al Calvario si no, al final no obtuvo nada? Entonces yo veo eso también dentro de mi ser, de que posiblemente dentro de mi interior, bueno, uno dice, bueno, pero ¿qué gano siendo humilde? Pero la palabra de Dios dice que todo aquel que se humilla será exaltado y todo aquel que se exalta será humillado. Entonces encuentro esa verdad que nos demostró Jesús, que al ser humildes uno al final obtiene la exaltación necesaria. Amén. Qué importante eso, ¿verdad? Creo que tiene mucha razón el hermano en lo que comenta, que en muchas ocasiones pensamos que si somos humildes perdemos, pero a través de la palabra de Dios o en el ejemplo de Jesús aprendemos que si somos humildes ganamos, seremos exaltados, ¿verdad? Que si nosotros a veces actuamos con orgullo, qué difícil que es ser orgulloso y de repente cometer un error o que las cosas no te salgan bien, ¿verdad? Y que los demás vean que te está yendo mal, te está pasando el río, pero es tanto tu orgullo, ¿verdad?, que no quieres reconocer.
O a veces tu orgullo te lleva a esconderte, a aislarte de los demás porque no quieres que los demás vean que antes tenías una actitud prepotente, ¿verdad? Una actitud imponente de que a mí no me va a pasar nada, yo hago las cosas a mi manera, y de repente no te salen las cosas a tu manera, ¿verdad? Y nos cuesta poder reconocer esa parte. Sí, yo recuerdo que de niño era muy común el que ante los demás uno no diera muestras de dolor. A veces nos golpeábamos y veíamos que nos dábamos un zapotazo y decíamos, ¿te dolió, verdad? ¿Te dolió? No, 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 todo está bien, y ya no estábamos aguantando, se iban todos y ahora sí nos sobábamos. Entonces eso también demuestra que no queremos aparentar debilidad ante los demás porque pensamos, híjole, muestro debilidad y me van a cargar la mano después. Amén. Es cierto, creo que todos hemos pasado, ahorita que el hermano comentaba ese punto, yo recuerdo muchas veces haberme golpeado o haberme caído y me dolía horrible, pero no lo quieres reconocer. Y así a veces pasa en nuestra vida. Cometes un error, te has caído, ¿verdad? Necesitas la ayuda de los demás, pero dices, mejor me quedo aquí, me aguanto el dolor, me aguanto el sufrimiento. Y es ahí donde nos metemos en problemas más grandes. Por eso es importante que podamos aprender a ser humildes, como dice la palabra de Dios aquí en Mateo 11:29. La humildad, Dios la trabaja en nosotros en la soledad. Creo que en muchas ocasiones, ¿verdad? Dios nos aparta, nos aleja, nos hace quedarnos solos. Nos hace quedarnos en tiempos de desierto, nos hace irnos como a cuevas espirituales donde estás tú solo, a lo mejor con el único sentir o pensamiento de querer morirte, de no querer seguir adelante, como lo padecieron varios hombres de Dios. Y ahí en esos momentos de soledad Dios trabaja nuestra humildad. Si tú hoy que escuchas este programa estás teniendo tiempos de soledad donde todos parece que te dieron la espalda, hasta tu mismo pastor, hasta los mismos hermanos de la iglesia, como que no te visitan, como que todos se pusieron de acuerdo para no irte a visitar, para no poder preocuparse por ti. Y a lo mejor tú dices, ¿ahora qué hago? Me siento solo, me siento sola. Creo que Dios quiere trabajar la humildad en ti en esos tiempos de soledad. Creo, hermano, que Dios trabaja la humildad en nosotros en los tiempos de soledad. Sí, así es. Cuando estamos solos nos damos cuenta de cuán débiles somos. Dice la palabra de Dios que fuera de Él nada podemos hacer. Y es necesario que nosotros conozcamos nuestros límites, porque a veces creemos que lo podemos todo y a veces, como dice el viejo dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, y a veces es tanto lo que queremos hacer que ahí viene nuestro propio daño, y a veces hay que reconocer cosas que no podemos hacer, ni modos, no la puedo hacer. No somos ningunos supermanes, somos gente de carne y hueso con limitaciones. El único que lo puede hacer todo, ese es Dios, porque tiene ese carácter que es omnipotente. Él lo puede todo. Nosotros tenemos un límite que no podemos traspasar por nuestra propia naturaleza. Amén. Fíjese que el libro de Proverbios leía, ¿verdad?, el día de hoy, y está lleno de un montón de consejos, como Dios nos dice una y otra vez. No te apoyes en ti mismo, no te apoyes en tu propio pensamiento, no te apoyes en tus fuerzas, no te apoyes en tu soberbia, ¿verdad? Una y otra vez el libro de Proverbios nos aconseja que no lo hagamos. Y el mismo libro de Proverbios nos dice que al hacerlo vamos a encontrar ruina, vamos a encontrar perdición, vamos a encontrar caída, como mencionaba hace un momento, ¿verdad? Que cuando nosotros solitos nos enorgullecemos, nos levantamos, ¿verdad?, venimos a caer y la caída duele. Creo que a todos nos duele una caída, y una caída anímica, emocional, creo que duele más a veces que una caída física. Hay muchas personas que he conocido que no se han podido levantar después de una caída anímica. La separación, ¿verdad?, de una pareja, el abandono, la infidelidad, el engaño, o a lo mejor, ¿verdad?, que cometió algún pecado, cometió algún error y no se ha podido levantar. No sé si se ha encontrado con hombres o mujeres de Dios en la iglesia, grandes hombres de Dios, grandes siervos, siervas de Dios, y desde que se cayeron no se han podido volver a levantar, y van de una iglesia a otra y a otra y no se pueden levantar, cuando creo que todo está al alcance, ¿verdad?, de la humildad. Que si pueden reconocer la necesidad de humildad en su vida, ¿verdad?, creo que Dios los levantaría. Amén. Yo creo que la autocompasión también es soberbia, aunque la veamos como una autohumildad. La autocompasión daña mucho
al ser humano. Hay muchas personas que dicen yo quiero la compasión de todos porque me ha ido mal, porque esto, porque el otro. Entonces cuando nosotros nos aislamos de Dios, no podemos salir del atolladero. Es como aquel que cae en un hoyo profundo y no pide ayuda. Quiere salir de ese hoyo con sus propias fuerzas, entonces no pide ayuda. Ve pasar la gente y no pide ayuda porque dice yo solito puedo. Entonces ahí es un error garrafal que uno no pida ayuda para salir del atolladero. Amén. Ahorita que hablaba el hermano, recuerdo una escena de una de mis películas favoritas, En busca de la felicidad, donde el padre está caminando, ¿verdad?, por las calles tomado de la mano de su hijo, con muchos problemas, como dice el hermano, ¿verdad?, en medio de un atolladero, y de repente el hijo empieza a contarle un chiste y le dice: papá, te quiero contar un chiste que me contaron en la escuela. Había un hombre que se estaba ahogando y pidió ayuda, ¿verdad?, y pasó un barco y le dijeron: ¿necesitas ayuda? Y él decía: no, porque Dios me va a venir a salvar. Y pasó otro barco y no, porque Dios me va a venir a salvar, y rechazaba la ayuda de los demás, ¿verdad? Murió el hombre ahogado, llega a la presencia de Dios y cuando está le reclama a Dios por qué no lo fue a salvar. Y Dios mismo le dice que no aprovechó ninguno de los barcos que Él les envió. Como dice el hermano Juan Carlos, creo que así estamos en ocasiones, donde Dios quiere ayudarte a través de otras personas, pero si tú no tienes humildad en tu corazón, la vas a rechazar. La vas a rechazar y te vas a sentir hasta abandonado por Dios, aun cuando Dios te demuestre de muchas maneras, de muchas formas, que Él quiere ayudarte, que Él está ahí. Creo que se necesita humildad hasta para recibir la ayuda de nuestro Señor. Me impacta la vida también de los apóstoles. Si usted se da cuenta, usted lee los evangelios, al principio los apóstoles, ¿verdad?, eran personas que no tenían humildad. Dice la palabra de Dios que cuando la gente se acercaba a Jesús, ¿verdad?, que ellos los corrían, los mandaban a callar, les decía: cállese y ya deja de dar gritos y ya deja de esto, y corrían a la gente. Pero más adelante en el libro de los Hechos vemos a unos apóstoles humildes. Dice ahí Hechos capítulo 2 que ahora ellos tenían favor con la gente y compartían los alimentos con sencillez de corazón. Aprendieron la lección. Y quiero también, ¿verdad?, en esta palabra es importante. Jesús no dijo: reciban de mí mansedumbre y humildad. Dijo: aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde. Vemos a Moisés aprendiendo humildad después de ser un hombre muy violento. Vemos a muchos hombres en la Biblia, en la palabra de Dios, tomando como ejemplo a los apóstoles, aprendiendo humildad. Y estoy seguro que cuando tú tienes un corazón hambriento, sediento de Dios, no eres el mismo después de un tiempo. A veces entramos a lo mejor con orgullo, pero Dios nos va enseñando humildad. He aprendido mucha humildad durante todos estos años, ¿verdad?, que llevo mi vida cristiana sirviendo al Señor, y no ha sido fácil. Honestamente no es fácil aprender la humildad, pero qué paz que trae a nuestra vida cuando logramos aprender y caminar en humildad. Amén, pastor. Yo creo que también Dios pone a personas con caracteres igual a nosotros para que nos veamos reflejados. A veces dice uno: ¿por qué en mi trabajo hay este tipo de personas tan así, que de este carácter? Pero es porque Dios quiere también que nos veamos reflejados en las otras personas y así nosotros recapacitemos. Muchas de las cosas o problemas que nosotros tenemos en familia o en el trabajo es por eso, porque Dios a veces quiere que nos veamos reflejados en la otra persona y veamos cómo actúa de manera desagradable delante de Dios, para que nos veamos ahí cómo nos vemos nosotros mismos cuando actuamos de esa forma. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno, quiero terminar, ¿verdad?, diciéndoles que dice la palabra de Dios que hierro con hierro se pule y un hombre con otro hombre se pule. A lo mejor estés pasando por momentos, como decía el hermano Juan Carlos, en tu trabajo, donde tienes un jefe que te trata de una manera muy difícil, y Dios lo que quiere es que aprendas a ser humilde, que no te sigas defendiendo en tus fuerzas, que no quieras ser vengativo, tener odio, resentimientos en tu corazón. A lo mejor Dios está tratando en tu familia, con algún familiar, con alguien a tu alrededor, con alguna amistad, en tu escuela.
y Dios quiere pulirte a través de esa persona para que aprendas la humildad. La humildad no se recibe por venir a la iglesia, la humildad se aprende día a día con cada momento y cada experiencia que tenemos. Es importante que aprendas a ser humilde y que no te siga costando tanto. Creo que nos cuesta cuando no queremos morir a nuestro yo y no queremos menguar para que Cristo crezca más en nosotros. Hermano, unas palabras finales para las personas que nos escuchan. Bueno, que sí, que pongan el ejemplo del Señor Jesús, que se despojó siendo un Dios eterno, inmutable, viviendo en un lugar apacible. Él vino a sufrir como cualquier hombre. Él sintió frío, él sintió miedo, él sintió depresión, porque toda la gente que era los más cercanos huyeron en el momento en que él más necesitaba. Entonces, no es síntoma de debilidad tener humildad. Es una virtud que debe de tener cualquier persona cristiana, reconocer el límite que nosotros tenemos, y eso no nos hace débiles, nos hace más fuertes en Él. Pablo dice que cuando somos más débiles, Él es más fuerte. Entonces, reconocer que somos débiles para que Dios venga a darnos la fortaleza. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues recuerde, ¿verdad? La humildad no es señal ni es muestra de debilidad, sino es muestra de la más grande fortaleza que puede tener el ser humano. Hasta luego y que el Señor les bendiga. Bendiciones. La iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo.